Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, doctor. Bueno, esperamos a las 45 porque pues todavía no hay quórum y habíamos quedado en que estaban de acuerdo. Veremos a ver mientras vamos compartiendo. Ok, ya estamos. Bien, se ve, ¿no? La pantalla. Sí, doctor. Se ve el puntero, el láser. No, doctor. No se ve. Estoy compartiendo más. Ahora sí. Sí, doc. Perfecto. Bien, vamos a ver un tema que pues es muy importante al saber ya ahora las causas de enfermedad renal crónica, las causas principales, así como un riesgo, un factor de riesgo cardiovascular muy importante, considerado en Latinoamérica como la primera causa de insuficiencia cardíaca eh, crónica, como es la hipertensión arterial. Y cuando nosotros vemos esta patología, pues empezamos y nos viene a la mente eh, de quién es o qué es la especialidad, cuál especialidad que se encargará de tratar la hipertensión arterial. En realidad, pues la trata el cardiólogo, la trata el nefrólogo y obviamente hay los internistas, el médico familiar, dependiendo la capacidad, ¿no? Eh, Podemos decir que la presión arterial es un dato, es un parámetro hemodinámico. Y como parámetro hemodinámico, en realidad la hipertensión arterial es medicada o tendría que ser vista en términos de hemodinamia por el cardiólogo. Sin embargo, la cantidad de cardiólogos que se necesitaría para controlar a la población con este dato, con este parámetro hemodinámico, pues sería insuficiente. Por lo tanto,
existen especialidades paralelas que si bien no manejan muy bien la hemodinamia como debería, como manejan los cardiólogos, pues también tratan esta complicación crónica, ya como es la hipertensión arterial. Por lo tanto, la ven los nefrólogos porque obviamente el riñón es un encargado de regular la presión arterial. Por lo tanto, la ven también los nefrólogos. Por la cantidad también de pacientes, las ven los internistas, eh, también ven los médicos familiares. Y obviamente cuando ya existe una hipertensión refractaria, pues ya derivan a la especialidad que corresponde, que es el cardiólogo. Bien, perdón. Adquiero la computadora un ratito, se me va a apagar la batería. Un segundito voy a traer si me habrán prestado con batería. Ok, estamos de vuelta. Entonces vamos a ver que la presión arterial, pues, es la presión que ejercen el flujo de sangre sobre las paredes del vaso, ¿no? Y la hipertensión arterial llegaría a ser esa hipertensión sostenida de la presión sobre el vaso, con valores por encima de 140 la sistólica y la diastólica por encima de 90 milímetros de mercurio. Es considerada una enfermedad crónica que se puede controlar y obviamente la base de la aparición es multifactorial. ¿Existe predisposición hereditaria? Sí, existe en más del 65% una predisposición familiar, sí, pero también es posible que los factores ambientales, la dieta, la obesidad, el sedentarismo y obviamente algunos otros desencadenantes que nosotros realizamos pueden provocar la hipertensión arterial. ¿De dónde viene la presión? Ahí está el gasto cardíaco, la resistencia periférica. El gasto cardíaco va a determinar ya gran responsabilidad con lo que respecta a la suficiencia del corazón. Por lo tanto, cualquier cosa que afecte la presión arterial va a afectar o va a repercutir sobre el gasto cardíaco y obviamente se va a alterar el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, cualquier cosa que altere la frecuencia cardíaca va a alterar el gasto cardíaco. Cualquier alteración o que provoque alteración del volumen sistólico va a alterar el gasto cardíaco. Y esto va a ir dependiendo la ley de Frank-Starling. Todo lo que llega al corazón tiene que salir del corazón, ¿no? Con una fuerza y en un tiempo determinado. La presión arterial también depende de la resistencia vascular periférica o la resistencia vascular sistémica propiamente dicha. Esto va a depender de la estructura del vaso y de la función del vaso. Es decir, lesión vascular estructural o
funcionalmente debida a la autorregulación de algunos órganos, ¿no? Entonces, cualquier alteración a nivel de la resistencia o del vaso, ya sea a nivel de su estructura o de su función, van a repercutir sobre la resistencia vascular periférica y esta va a alterar la poscarga, ¿ya? Muy importante. La hipertensión arterial, pues, tendría, como es una enfermedad ahora, es una de las principales enfermedades no transmisibles, ya que está en picada, ¿no? Hacia arriba, pues tendríamos nosotros que identificar factores de riesgo rápidamente para evitar ya eh, una enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, tendríamos que nosotros identificar cualquier precursor o decir factor de riesgo que podríamos corregir en ese momento, ¿no? Ejemplo, el sedentarismo, los alimentos ricos en grasas, en carbohidratos, controlar el peso, exagerar en fruta y verdura, o sea, muchas cosas que nosotros podríamos hacer identificando un factor de riesgo. Si no lo hacemos, lamentablemente ya sobreviene la enfermedad cardiovascular y ya después muy difícil de volver atrás. Cada hora mueren 12 personas a causa de enfermedades cardiovasculares relacionadas con la hipertensión arterial sistémica, por lo tanto, es importante la trascendencia. Aquí en la clasificación, de acuerdo a la etiología, se la puede clasificar en hipertensión arterial esencial, primaria, que va del 90 al 95%, y la secundaria del menos del 5 al 10%, ¿no? Pero vamos a ver que la hipertensión renovascular o forma parte de la gran mayoría de esta. Según la estabilidad se la puede clasificar en estable o inestable. En la inestable llamamos crisis hipertensiva, ¿no? Que puede dividirse en urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva. La urgencia hipertensiva no existe lesión de órgano diana y el tratamiento o la conducta se la tiene que disminuir la presión por lo menos en horas a días, ¿no? Mientras en la emergencia hipertensiva, uno, hay lesión de órgano diana y el tratamiento o el control de la presión arterial se la debe realizar en minutos y a horas máximo, ¿no? Porque si no, el paciente puede morir. Son las dos diferencias básicas entre urgencia y emergencia hipertensiva, ¿no? Las últimas guías europeas recomiendan hacer el diagnóstico con tensiómetros digitales calibrados. Estos tensiómetros digitales tienen que estar calibrados, por lo que se tiene que comprar, obviamente, en una importadora y tienen que enseñarles cómo pueden calibrar, ya sea cada 3, cada 6 meses o un año. Eso ya va a depender de acuerdo al uso que ustedes le den, ¿ya? Y si, bueno, obviamente no lo compran de una importadora, pues tendrían que, hoy todo hay, ¿no? En el Google y en el YouTube, cómo calibrar un tensiómetro TANS, entonces ahí tendrían que ver, ¿no? Pero lo ideal, lo recomendable, doctores, es que ustedes compren una importadora y obviamente sepan cómo calibrar. Algunos solamente necesitan resetear y poner un código. Hay otros que solamente necesitan reseteo, ¿no? Y otros pues necesitan un QR, ¿no? Ahora que hoy en día que estamos en QR, solamente entran al QR y dice actualizar y automáticamente en la computadora lo pueden actualizar y resetear y volver a valores normales, ¿no? Lo de las clasificaciones, doctores, ¿por qué he puesto una clasificación del 2014? Pues es importante tener un antecedente. Antes la clasificación de la JNS8, pues el 2014 era clasificada normal, prehipertensión, estadio 1, estadio 2, ¿no? Fíjense que antes se catalogaba como prehipertensión a presiones de 120, 139 y 80, 89 de presión diastólica. Con esto nosotros nos quedábamos como prehipertensión, pero realmente pues la palabra pre no existiría en medicina para diagnóstico, para tener un diagnóstico. No podríamos decir pre. Eh, semánticamente, terminológicamente no es adecuado, ¿no? Pero no ha sido esto porque obviamente ellos han querido equivocarse o sea, adrede, ¿no? No es así, sino que esto fue estratégico con la Organización Mundial de la Salud y la OPS también,
involucradas como un diagnóstico epidemiológicamente de prevención. Fue así. Ya el 2017, si se fijan, ya cambió la clasificación y se la clasificaba en normal, elevada. Aquí ya la elevada estaba de 120, 129 y menor 80, pero ya la catalogaron como hipertensión arterial estadio 1 entre 130, 139 y 80, 89. Si se van a dar cuenta, ya aquí podríamos decir que desapareció lo que es la prehipertensión, pero, ¿no? Y obviamente acá la urgencia hipertensiva y la emergencia hipertensiva, que los valores, pues, la diferencia que ya les he comentado, ¿no? Teníamos que sí, así identificar un órgano diana lesionado y obviamente el tratamiento y la conducta era distinta en una de otra, ¿no? Es importante recordar que las anteriores guías de la AJA 2017, dice, denominaban hipertensión arterial estadio 1 si la cifra era mayor o igual a 130/80, ¿no? Estadio 1. Pero para este 2020 se pone de acuerdo con la visión europea de denominar a ese rango como presión arterial alta. Por lo tanto, esa misma que hemos venido desde prehipertensión, ahora hipertensión arterial estadio 1 y ahora la denomina presión normal alta, 130, 139 y 85, 89 la diastólica. Por lo tanto, si se dan cuenta, estamos acá como presión normal alta. ¿Y por qué, doctor, se ha quitado esta terminología de decir prehipertensión? Se ha quitado esto, doctores, porque, como les dije, no hay esta terminología de prehipertensión, pero se lo hizo terminológicamente o epidemiológicamente como una forma de prevenir, concientizando al paciente a decir, bueno, a que se le mete en la cabeza, usted casi tiene hipertensión. Si usted no sigue esto, pues va a tener presión alta, ¿no? Entonces, la gente decía, casi tengo hipertensión, casi tengo diabetes, con la terminología de prediabetes, que hoy en día la OMS y la OPS conjuntamente la ADA y la ALAT la han lanzado, ¿no? ¿Por qué? Porque también saben que está mal, terminológicamente hablando. Hay muchas guías que han observado lo de la prediabetes, muchas, la colombiana, la cubana, la brasilera incluso, ¿no? Sí la han observado, pero algunos la siguen, otros no la siguen, eso ya depende de cada sociedad y país, ¿no? Pero la han observado porque obviamente no es terminológicamente hablando, pero representa en las Américas hoy en día una forma, una estrategia para reducir los casos de diabetes y obviamente evitar complicaciones futuras, ¿no? Eso es lo que, por lo que siguen y mantienen todavía lo de prediabetes. Acá en cardiología, pues ahora esta es la nueva clasificación, normal alta, de 130 a 139 la sistólica y 85 89 la diastólica, grado 1 ya 140 159 y 90 99 la diastólica, ¿no? El estadio 2 ya mayor a 160 100, ¿no? Y ahí viene después por encima de 180 ya las urgencias y emergencias, ¿no? Los criterios para decir una hipertensión basada en la consulta o en un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, este monitoreo ambulatorio tendría que ser por un personal de salud. Y en la automedicación o la automedición, perdón, de la presión arterial en domicilio se la denomina AMPA. Esto es que el paciente se mide la presión y toma un registro y saca un promedio, ¿ya? Generalmente se aconseja tomar la presión arterial antes de dormirse y al levantarse de la camita, ¿no? Y obviamente esto tendría que ser en 2 semanas, por lo menos 3 veces mínimamente, pero hay algunos pacientes que la realizan diario y sacamos un promedio, ¿no? La presión arterial en consulta mayor a 140/90, hipertensión diagnosticada, ¿no ve? En un monitoreo ambulatorio por personal de salud, un promedio de 24 horas mayor a 130/80, ya tendríamos que clasificarlo
dentro de la clasificación que del 2020 es una alta, ¿no ve? Aquí promedio diurno, y eso, aquí con 85, como estamos diciendo mayor a 80, pues ya estamos hablando de que puede ser 85, no te está diciendo nada más. Promedio diurno, si es mayor a 135, 85, ya estarías ahí para iniciar lo que corresponden los pilares de tratamiento para un paciente con hipertensión arterial. El promedio nocturno debería bajar tu presión, pero si está más de 120 y 70, pues tendrías que iniciar los pilares de tratamiento para la hipertensión arterial. Si el paciente se mide en casa él solo, mayor a 130/85, ya nos diría aquí el paciente tiene hipertensión y pues acá tendríamos que nosotros ya tomar los pilares de tratamiento y adecuarlo. No estoy diciendo que a toditos se les va a dar medicamentos, no lo estoy diciendo. Mucho cuidado con lo que estoy hablando. Tengo que iniciar los pilares de tratamiento. Entonces, ¿qué le corresponderá a cada uno? No le puedo decir yo al de promedio nocturno de 120/70, ya tienes que tomar antihipertensivos. No, tengo que promediar entre el diurno y el nocturno y obviamente si corresponde a la clasificación tengo ya que iniciar los pilares de tratamiento, ¿no? A este no le daré yo medicación, pero iniciaré con mínimamente la orientación de prevención para que incremente esto y obviamente el factor de riesgo incremente. Por lo tanto, acá solamente necesito hacer orientación, no solamente al paciente, sino a los familiares, ¿no? Acá ya tendré pues que aquí no solamente hacer una explicación, sino también ya tendré que tratar, ¿no? Eh, Mucha, pero generalmente iniciamos en esta etapa ya nosotros uno de los pilares, no implementamos los tres. Hacemos un control de la situación y recién empezamos con medicación, ¿no? Si es que no diera resultado. Pero lo primero es la orientación. Acá vemos que cuando la presión arterial subía por encima de 115/75, el riesgo cardiovascular de muerte se incrementaba por 2, acá de 130/85, 35/85, por 4 de 155/95 y por 8 mayor a 175/105. Por lo tanto, esto era, obviamente, representaba el riesgo de muerte cardiovascular por incremento de la presión arterial mayor a 115/75. El estudio Prescott demuestra que cuando existe alteraciones en el colesterol y triglicéridos y existe hipertensión arterial, el riesgo cardiovascular se incrementa, ¿no? Proporcional con la presión arterial, con control de LDL, presión arterial y LDL. Acá el LDL obviamente tiene mucho que ver en lo que es las coronarias, ¿no? Las coronarias y la aterosclerosis, ¿no? Depende de eso. Fíjense que nosotros podemos disminuir el riesgo cardiovascular o el riesgo de eventos cardiovasculares del 7 al 10%. 7% podemos reducir el riesgo de mortalidad por enfermedad cardíaca isquémica, es decir, por infarto agudo miocardio. Y a un 10% podemos reducir el riesgo de un evento cerebrovascular, ya sea un SB hemorrágico o isquémico, ¿ya? Y obviamente solamente hacemos eso disminuyendo 2 milímetros de mercurio la presión arterial sistémica. Por lo tanto, fíjense que solamente 2 milímetros de mercurio, ¿cómo pueden salvar o reducir el riesgo importante? Imagínense si bajamos más de 5, entonces ahí ya el que sale ganando obviamente es el paciente. Esto se determinó en 61 estudios, obviamente se hizo un metaanálisis de 61 estudios prospectivos y de observación, lo que dio como resultado esto, ¿no? Y está publicado en el Lancet 2002. Acá tenemos que ver una cosa. Primero, aquí tenemos una curva hemodinámica, netamente hemodinámica desde el corazón y vasos, ¿no? Acá tenemos una función metabólica, que es el riñón, y aquí tenemos una función también metabólica, que es la glicemia sanguínea, ¿no? La glucosa en la sangre. Hemodinamia, hablamos de corazón, vasos, que es netamente hemodinámico, ¿sí? Fíjense, inflamación, aterosclerosis coronaria
infarto de miocardio, ya sea puede venir a un remodelamiento con insuficiencia cardíaca, trombosis, stroke y alteración de la función diastólica, sistólica y obviamente ya va arritmia y muerte. Acá el riñón no solamente es metabólico, también es hemodinámico, por eso está al medio. Aquí es puramente metabólico la diabetes y el riñón es hemodinámico y es metabólico porque regula el medio interno. Por lo tanto, el riñón lo que padece por culpa de esto, el factor metabólico y este factor hemodinámico es una disfunción endotelial. Y esta disfunción endotelial va a provocar lo que se llama la microalbuminuria, proteinuria, y obviamente si progresa a enfermedad renal crónica terminal y obviamente mueren de colapso cardiovascular los tres, ¿no? La diabetes lo mismo, gracias a los productos de glucosilación avanzada que vamos a ver en la siguiente clase, que nos toca ver nefropatía diabética, como complicaciones serían las dos más importantes para tener enfermedad renal crónica terminal, ¿no? Eh, obviamente esto va a provocar prediabetes, lo que habíamos comentado, pero no es un término muy bien utilizado. Y diabetes, y la diabetes tiene complicaciones microangiopáticas, macroangiopáticas. La macroangiopática es infarto de miocardio y muerte, ¿no ve?, por el paciente. Si es microvascular, obviamente la diabetes va a provocar enfermedad renal crónica, polineuropatía diabética, retinopatía diabética, pues y obviamente disminuía la calidad de vida. Ahora, ¿cuál es la presión arterial ideal? Es una pregunta muy buena, ¿no? Muchos colegas, incluyéndome nosotros, pues utilizamos presiones que se nos ha quedado, que es 120-80, ¿no? Pero según las guías internacionales tenemos que hacer énfasis que la presión tiene que ser menos de 120-80, ¿no? Entonces, esto dependiendo la edad, si es joven, si es adulto mayor, no va a depender mucho. ¿Para qué nosotros necesitamos saber la presión arterial normal? Que en términos propios sigue siendo 120-80 y obviamente en personas jóvenes 115-75, que serían las cifras ideales en un paciente, ¿no? Acá necesitamos nosotros lograr metas. Y si se fijan, de acuerdo a los estudios, ¿ya? Fíjense cuántas líneas, medicamentos de primera línea, antihipertensivos de primera línea, toditos han utilizado un medicamento. Acá 2 medicamentos, ¿no? 3 han utilizado el HOT y el MDRD. Estos 2 estudios son en pacientes renales. Por lo tanto, si se dan cuenta, los pacientes renales tienen mayor probabilidad de tener un tratamiento subóptimo, ¿no? Por lo tanto, son necesarios más de incluso a veces 3 tratamientos, 3 antihipertensivos para controlar la presión arterial, ¿no? Entonces, muy importante que estos estudios se hayan hecho en pacientes renales, ¿no? El UCA-PDS, que es uno de los estudios más grandes que se han hecho, pues se ha hecho pacientes cardiológicos o generalmente que no tenían mucho paciente nefrológico, ¿no? Pero es uno de los que más y generalmente se ha controlado con 2 medicamentos. Las guías vigentes, la de Reino Unido, la europea, la AJA, investigadores de la JNC8 y la hispana que tenemos nosotros acá. El riesgo cardiovascular va de acuerdo a los factores de riesgo y lesión de órgano diana, ¿ya? Si se fijan, sin factores de riesgo, con 1 o 2 factores de riesgo, con más de 3 factores de riesgo, la presión, a cuanto más se incremente en grado, obviamente el riesgo va a ser de bajo, moderado, alto, alto y muy alto, ¿no ve? Y obviamente el riesgo va a ser mortal. Lo propio aquí, estrategia según el riesgo, a cuanto más estadios y el mayor factor de riesgo, también tendríamos que incrementar nuestras estrategias de tratamiento. Aquí no hay intervención porque no hay factor de riesgo y está acá, pero ya a partir de los cuadros que tienen un fondo verde, pues acá tendríamos que hacer modificación de estilos de vida, mínimamente pues menos del mes,
a controlar y obviamente iniciar drogas cuando la presión esté, o para mantener la presión menor a 140/90. Lo propio en los amarillos, lo mismo hay que hacer modificación del estilo de vida, obviamente bajar o incorporar esto en semanas, ¿ya? Y la presión arterial con drogas tendríamos que controlarla en menor a 140/90. El objetivo siempre es menor a 140/90, ¿no? Y lo propio, de acuerdo al factor de riesgo y al grado de hipertensión, pues va a ser modificación del estilo de vida solamente, control de la presión o no, y obviamente el objetivo de tratamiento de las drogas es mantener una presión menor a 140/90. El riesgo obviamente va a incrementarse a medida que se incrementen los factores de riesgo y los estadios de hipertensión arterial. ¿Con cuánto iniciamos tratamientos? Ahí fíjense, 140/90. Pacientes, cómo vamos a tratar en pacientes mayores de 60 años cuando la presión esté mayor a 150/90. Esto lo decían por la aterosclerosis, pero hoy en día se ha visto que mantener menos de 140/90 es una meta razonable. En raza negra, pues el tratamiento ideal será con calcio antagonistas, más diuréticos, porque son resistentes a los inhibidores de la enzima convertidora o antagonistas de los receptores de los ARA2, ¿no? De los receptores de angiotensina 2. Y obviamente nosotros tendríamos que acá no iniciar en pacientes negros, no darles ARA2 ni IECAS, ¿no? Pero sí en la raza no negra, pues podemos dar diuréticos e inhibidores del SARA, que es el enalapril, el lisinopril y obviamente los sartán, que son ARAS2, ¿no? Aquí sí, incluso sirven como combinación, nos dan combinación. En la privada, ¿no? Si se compra el paciente, en los seguros, pues lamentablemente la hidroclorotesida viene separada de los sartán o del enalapril. Y obviamente lo mejor es siempre en una píldora tratar de dar la medicación. La meta del tratamiento es menor a 140/90, eso dicen todas las guías, la NICE, la europea, la AJA y la Hispanoamérica. Generalmente con la JNS8 decía menor a 150/90 es aceptable porque no, estos pacientes tienen aterosclerosis, tienen sus vasitos más gruesos, pero generalmente se ha quedado hoy en día con mantener como objetivo de tratamiento menor a 140/90, ¿no? La meta en diabéticos y nefrópatas. En nefrópatas generalmente dice las guías cuando vemos enfermedad renal crónica, no bajar mucho a menos de 130/80 en pacientes nefrópatas. ¿Por qué? Porque si les bajamos a una cifra como lo decía el SPRING, el estudio SPRING que sacó, los cardiólogos sacaron que era mejor mantener a pacientes menores a 115/75 para evitar un factor de riesgo para daño renal, ¿no? Es lo que decía, ¿no? Pero los nefrólogos no estaban de acuerdo porque decía, si yo tengo al paciente que ya es crónico, pues y yo le bajo, mantenía 130/80 o 140/90, y yo lo bajo a 115/75, me puede hacer una lesión renal aguda sobreimpuesta a una enfermedad renal crónica. Entonces, ahí como que no van. Entonces trataron el SPRING con los nefrólogos de llegar a un acuerdo y se decidió personalizar a cada tipo de pacientes. Hay pacientes que lo toleran, hay pacientes que no lo toleran, más bien empeoran, por lo tanto se desiste del tratamiento. Obviamente, ¿en qué no estaban de acuerdo? En la presión para iniciar tratamiento, las metas de tratamiento que ya habíamos dicho, el inicio de diuréticos o énfasis en la presión arterial diastólica en los jóvenes, ajustar el tratamiento al riesgo, decía la escuela europea, ¿sí? Y es la más razonable, ¿no ve? Ajustar el tratamiento al riesgo. La AJA en ese entonces sí se entendió, decía, hay que ser más flexible, ¿no? Uno decía el riesgo, que me parece muy bien, y otra, hay que ser más flexible. En esta misma guía que la AJA dijo hay que ser más flexible, les voy a comentar, o les voy a poner en la diapositiva qué es lo que comentaba al final. Entonces, las metas, ¿no? Puntos clave que ya habíamos dicho, en diabéticos o nefrópatas, la meta dice que es menos de 140/90.
Ya acá les tengo que tomar algo muy importante, los que están acá atentos. La meta en paciente nefrópata diabético, doctores, es menor a 130/80. ¿Ya? Ojo, por favor, cuidado en el examen. La meta en paciente nefrópata diabético y diabéticos generalmente es menor a 130/80. Mucho cuidado en el examen porque vamos a llevar nefropatía diabética y también ahí van a ver. Raza negra, diuréticos y calcioantagonistas es la primera elección. Son resistentes a los IECAS y a los ARA2. En la no raza negra, inhibidores del sistema de renin-angiotensina y diuréticos asociados o no. La primera línea de tratamiento son IECAS, ARA2 y diuréticos tiacídicos. Los calcioantagonistas son de segunda línea, ¿sí? Medicamentos de tercera línea, desde los betabloqueadores, que son bastante utilizados, tenemos el propanolol, metoprolol, atenolol, bisoprolol, nebivolol, carvedilol, todos ellos utilizados como vasodilatadores, ¿no? Y disminuyen el efecto simpático. Alfa bloqueadores, pues hay el alfa-metildopa que pueden utilizar en preeclampsia, beta bloqueadores con efecto vasodilatador que obviamente generalmente se utiliza de uso endovenoso y obviamente en terapia intensiva. Diuréticos de asa podrían utilizar, no es un antihipertensivo, ¿no? Pero como saca volumen, pues es una estrategia también. No se usa, nosotros no lo usamos mucho como antihipertensivo, lo usamos cuando el paciente tiene sobrecarga de volumen, es decir, hipervolemia. Sí, la utilizamos en pacientes con edema agudo de pulmón para obviamente disminuir el edema. Podemos utilizarlo también asociado a morfina, que va muy bien. Antagonistas de la aldosterona, ya es una cuarta línea de tratamiento, es decir, aquí ya podríamos hablar de la esplenorrenona o la espironolactona, que son contrarreguladoras de la aldosterona. Me podría servir en asociar a uno de tercera línea. Vasodilatadores directos como la hidralazina, también en preeclampsia, eclampsia. Bloqueadores centrales como la clonidina, que nunca la he utilizado yo. Ahí tenemos los antihipertensivos con todas sus clasificaciones, ¿no? Potensores de acción central, vasodilatador periférico, todo lo que corresponde a su clasificación. Ahí tenemos los mecanismos de acción, ¿sí? Quienes interfieren con el equilibrio de sodio, volumen sanguíneo actuando sobre el riñón, ASA, tiacídicos, todos los diuréticos. Fármacos que interfieren con el sistema simpático, hay inhibición simpática sobre beta bloqueadores, los adrenolíticos de acción central, y hay los adrenolíticos de acción periférica, fármacos que relajan directamente el músculo vascular, vasodilatadores y calcioantagonistas, fármacos que interfieren con el sistema de angiotensina, aldosterona, IECAS, ARA2, inhibidores de la renina, ¿no? Que hoy no tenemos acá. Puntos clave, obviamente, los nefrópatas, el beneficio de bajar la presión diastólica y sistólica por debajo de 140/90. Esto es importante. Las metas deben alcanzarse en un mes. No es que yo le quiera bajar rápido la presión a toda costa hasta que le baje a lo normal. No es así. Acuérdense que si le baja la presión, el riñón se puede resentir y pueden provocar una lesión renal aguda. ¿Ya? Las tiacidas siguen siendo de primera línea. Antes de llegar a tercera línea de tratamiento con fármacos, debo optimizar dosis. Significa que enalapril, el enalapril le tengo que dar dosis progresiva hasta alcanzar el límite de mi objetivo terapéutico. ¿Qué significa? Que yo tengo que dar la dosis más alta, pero también tengo que evitar los factores o sea, los factores adversos del medicamento, ¿no? No por eso significa que yo le voy a dar, pues, a diestra y a siniestra, sin darme cuenta que puedo yo dañar más el riñón en vez de mejorar. Por lo tanto, acá eh, llegamos progresivamente cada semana, cada 2 semanas, aumentamos la dosis. Cuando ya alcanzó mi dosis óptima terapéutica y no baja la presión, recién tendría que yo utilizar los beta bloqueadores y obviamente asociado a estos, ¿no? Y tener mucho cuidado con lo que es el potasio. Esto decía la AJA, ¿no ve?
se acuerdan que les comenté que decía hay que ser flexibles. Y miren esto. Lo importante es definir una guía, aprendérsela y aplicarla al pie de la letra. O sea, acá se contradecía la AJA, diciendo, bueno, hay que ser flexible. ¿Flexible en qué? Yo tengo que aplicar al pie de la letra y existen pacientes que se escapan de la guía. O sea, ¿qué significa? Que no se adecúa a la guía. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Si no aparece dentro de la guía mi paciente, pues yo tendré que personalizar el tratamiento de acuerdo al factor de riesgo. Y eso es lo que la europea siempre ha dicho, ¿no? Pero bueno, la AJA ya después, posteriormente, ya en su guía del 2017 y también la del 2020, dice pues que obviamente se deben, solamente se recomienda y obviamente los que tienen que acatar y decidir y personalizar según al tipo de paciente la medicación, somos los médicos tratantes. Acá vemos lo esencial, ¿no? Voy a usar medicamentos disponibles con las mejores características. Hay que tratar de utilizar solamente una terapia combinada donde dos medicamentos se puedan unir a una sola tabletita para dar mayor carga sobre el número de medicamentos que toma el paciente, ¿no? Se prefiere el diurético tipo light, diacídico light, que no tenemos acá por factor económico, ¿no? La clortalidona es un excelente medicamento, pero por situación económica no la tenemos y tenemos la hidroclorotiazida, que es mucho más económica, ¿no? Preferir usar calcioantagonistas dihidropiridínicos. ¿Qué significa? El amlodipino, nifedipino, cardiodipino y todos estos que son dihidropiridínicos. Si no están disponibles, ya recién podríamos utilizar verapamil o diltiazem, que tiene más propiedades antirrítmicas y que otra cosa. Bien, idealmente podríamos pasar de la siguiente manera. El paso 1 es una terapia dual. Puede hacerse monoterapia. Si no responde a la monoterapia, dual, ¿no? Dosis bajas. Antagonistas de los receptores de angiotensina más calcio antagonistas. Considerable. Generalmente nosotros no hacemos esta combinación. Ellos no los recomiendan. Nosotros generalmente no la hacemos. Generalmente hacemos antagonistas de los receptores de angiotensina o IECAS más diuréticos. Es decir, a esto asociamos diuréticos, ¿no? Entonces nos vamos acá, obviamente, diuréticos. Directamente al D. Aquí, nos pasamos al D. A y D. ¿Sí? Pero no los recomiendan. Dice A más C, A, B, C. Dice O, A, B. ¿Ve? Entonces, sí, podría ser. Entonces, ahí tendríamos que ver aquí, considerar monoterapia en pacientes de bajo riesgo con hipertensión grado 1 o adultos muy mayores de 80 años o frágiles, ¿no? Este A. B, considere A más D en post-SB, adultos mayores, falla cardíaca incipiente e intolerancia de los calcioantagonistas, ¿no? Entonces, acá ya me voy al B, lo mismo, en el paso 1, seguimos en el paso 1. C, considere, obviamente, A más C o C más D en pacientes de raza negra. Acá ya tengo que considerar, me dicen raza negra. Raza negra hemos dicho que son resistentes a los inhibidores de la enzima convertidora o inhibidores de los receptores de angiotensina 2. Por lo tanto, no le voy a dar, pues esto tendría que asociar a esto un calcio antagonista, ¿no? Y un diurético. El C me dice, pues, esto es lo que decía, pues, y teníamos que hacer, obviamente, caso. El paso 2, la terapia dual combinada a full dosis, es decir, la misma que la primera, pero a dosis terapéutica, ¿sí? Nada siempre, no baja, no se controla la presión. Paso 3, terapia triple combinada a C, ahora le asocio diurético, ¿sí? No cede con esto. Paso 4, el triple esquema, pero más espironolactona. Estoy dando un contrarregulador de la aldosterona por si la hipertensión se debe a hiperaldosteronismo secundario. Por lo tanto, tengo que darle un contrarregulador y eso me va a mejorar la presión arterial, que generalmente siempre pasa, ¿no? En pacientes que son de difícil control, lo que llaman
hipertensión refractaria a tratamiento médico, llaman algunos. Entonces, en este tipo de casos hay que asociar espironolactona, es una prueba terapéutica que puede dar en vez de estar haciendo un laboratorio. Ahora, si pueden tener un laboratorio y obviamente ahí medir aldosterona, pues excelente, ¿no? Ahí tenemos los antihipertensivos, los IECAS, los bloqueadores de la enzima convertidora, los bloqueadores de receptores de angiotensina, ¿no? Hoy muy utilizado, hoy en día muy utilizado en asociación con el INRA o la ivabradina, el valsartán, ¿no? Que hoy en día se han asociado a estos medicamentos como el sacobrutil, al INRA, que son nuevos tratamientos para la insuficiencia cardíaca, se los han combinado con valsartán y se ha visto la mejoría abismal con relación a la terapia convencional o antigua que nosotros hemos conocido, ¿no? Nosotros tenemos el losartán y el olmesartán, ¿no? Aquí en Bolivia. Los betabloqueadores, ahí tenemos el atenolol, metoprolol, bisoprolol, carvedilol, nebivolol, ¿no? Que hoy en día ya son de última generación y mucho más selectivos. Los bloqueadores de los canales de calcio, el amlodipino, nitredipino, cartidipino, ¿no? Nifedipino. Diltiazem de liberación extendida, pues aquí hay otra cosa, ¿no? Ya sirven muy bien para lo que es los cuadros anginosos postinfarto, ¿sí? Diuréticos tiazídicos, ¿no? Ya sea desde la clortalidona, que es light, la hidroclorotiazida, que obviamente no lo es. Aquí tenemos las clases de recomendación y los niveles de evidencia, ¿sí? Que tenemos que nosotros tomar en cuenta, ¿no? Lo propio acá, clase, nivel de evidencia y obviamente también para reducir eventos nosotros tenemos que moderar o evitar los factores de riesgo y eso lo hacemos a través de un pilar fundamental o un pilar de la línea de tratamiento médico que nosotros como especialistas tenemos que persistir en el paciente, ¿no? Y uno de esos es modificación del estilo de vida, ya sea con el consumo de sal disminuido, moderar el consumo de alcohol y otros líquidos o elixires, aumento del consumo de verdura, fruta y bajos en grasa, reducir el índice de masa corporal, ejercicio físico, aconsejar sobre existencia de fumadores en el tabaco porque incrementa de 3 al 5% la mortalidad cardiovascular. Muy bien, doctores. Se ve, ¿no? Hola, hola. Sí, doctor. Doctor, una preguntita. Cuando Sí, dijo la renovascular, mencionó, no vi muy bien, ¿es primaria o secundaria? la hipertensión renovascular es obviamente secundaria, porque Gracias. acuérdate que la hipertensión esencial ya representa entre el 90 al 95% de todas las hipertensiones. Y la hipertensión renovascular sería una secundaria, ¿ya? Bien, doctores, vamos a ver, vamos a hacer un pequeño paréntesis para que puedan tomar un refresco. Esto tengo ahorita yo las 32. Nos vemos en 8 minutos, ¿les parece? Sí, 40, ok. 45. Gracias, ¿Sí? doctor. 40-45 para que tomen un refresquito. Este tema de hipertensión radiovascular son 14 diapositivas muy sencillas, ya porque hacen referencia a un tipo de infarto agudo de miocardio y nada más, ¿ya? Entonces, 40-45 nos conectamos, ¿vale? Gracias, doctor. A ustedes, doctores.
Bien, doctor, estamos de vuelta. Con calma. Bien. em, estamos- aquí está. Se escucha, ¿no, doctores? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Doc. Muy bien. Doctores, cuando hacemos referencia a hipertensión renovascular, estamos haciendo referencia o hablando de una hipertensión secundaria a un problema a nivel de los vasos. Es como en el infarto agudo de miocardio. Eh, una causa les voy a poner un ejemplo, una causa de lo primario y secundario. Eh, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, hablamos de causas. Yo les puedo decir causa estructural, ¿ya? Significa que tiene que haber un daño en el miocardio, ¿ya? Lesión estructural, en este caso sería una cardiomiopatía, una enfermedad del músculo cardíaco, ¿ya? Es primario. La alteración está en el músculo. Pero el infarto agudo de miocardio es considerado una lesión secundaria. ¿Por qué es secundario? Porque el problema no está en el miocardio, sino en la obstrucción del flujo de las coronarias. Ahí se ha provocado la lesión y el miocardio es víctima de esa alteración de flujo, de esa obstrucción. Por lo tanto, el infarto de miocardio es secundario. Eso es una insuficiencia cardíaca de causa secundaria a una obstrucción de flujo, ya sea parcial o completa del flujo coronario, ¿ya? Sea estructural o funcional. Por lo tanto, lo mismo pasa con la hipertensión renovascular. Es una alteración, una elevación de la presión arterial de causa, ¿ya? Vascular, pero obviamente que afecta al riñón y el riñón es respondedor a una agresión, ¿ok? Por lo tanto, es el aumento resultante de la presión arterial que se produce por la reducción de perfusión renal debido a la lesión estenótica de las arterias renales, lo que les he comentado hace momento. Es una causa frecuente de hipertensión secundaria en adultos. El diagnóstico y tratamiento depende de la experiencia y uso de factores clínicos y pronósticos del clínico para tener o no una intervención según el resultado de estos elementos. Por lo tanto, se van a dar cuenta y al final, cuando vean la bibliografía, pues, que van a poder acceder, evidentemente, estos estudios se realizaban en estos pacientes que se sospechaba de una hipertensión renovascular solo si se pretendía dar un tratamiento. Si el paciente no tenía accesibilidad a este tratamiento, pues a veces es cruda la realidad, pero el mismo libro o la misma bibliografía dice que no hacían el diagnóstico, ¿no? Y la mayoría de los diagnósticos realizados en este caso, obviamente en ciudades de situación económica alta, fueron post-mortem, es decir, en autopsias, ¿no? Entonces, vemos las causas de estenosis de la arteria renal, que es obviamente la causa por lo que el riñón es agredido y el riñón agredido responde elevando la presión arterial. Tenemos la vasculopatía renal aterosclerótica en un 80%, la displasia fibromuscular en un 20%, que imagenológicamente, doctores, no hay significativamente una diferencia con la vasculitis. Ambas tienen similitud
desde el punto de vista imagenológico en la angiotac o en la angioresonancia o en la resonancia magnética. Son datos histopatológicos o datos, obviamente, pruebas inmunoserológicas que nos van a decir si es avasculitis o adisplasia. Obviamente, si los marcadores de inmunológicos salen positivos, pues será una vasculitis y no será una displasia fibromuscular, ¿no? Por lo tanto, imagenológicamente no va a haber una significancia diferencial, digamos, ¿no? Pero por los marcadores laboratoriales sí se va a inclinar hacia vasculitis o hacia displasia fibromuscular si es negativo. Aneurismas aórtico o arterial, enfermedad embólica, traumatismos, compresión extrínseca por tumores y otros. Vamos a empezar con la enfermedad renal renovascular aterosclerótica. Prevalencia no bien definida porque se hacen autopsias, o se las hacían autopsias directamente. Prevalencia asociada a otras enfermedades metabólicas de riesgo cardiovascular que hoy en día se denominan enfermedades no transmisibles, que hoy en día es el boom en todo el mundo. Es una de las causas de gasto económico por la salud pública realmente importante, porque las complicaciones de la diabetes, de la hipertensión, son limitación funcional, disminuye la calidad de vida, el paciente crónicamente está en el servicio de salud consumiendo entre 5 a 10 medicamentos mínimamente, ¿no? Las complicaciones a nivel del riñón que llega a una diálisis o a una terapia de reemplazo renal con más de 10 medicamentos en boga, ¿no? Imagínense, ¿no? Importante, asociado a estas enfermedades metabólicas y obviamente una hemodinámica. Mayor predisposición para enfermedad coronaria aguda, sí, sin duda. Si hay aterosclerosis en un órgano noble, pues obviamente va a determinar también una enfermedad coronaria muy probable. Si hay una enfermedad cerebrovascular por una aterosclerosis, lo propio, el siguiente órgano va a ser el corazón. Lo propio pasa cuando hay una enfermedad aterosclerótica en el riñón, el próximo va a ser el corazón. Así. Causa principal de nefropatía isquémica, evidentemente, disminuye flujo y produce lo que se llama una isquemia cortical, ¿no? Y saben que produce la necrosis cortical, pues un deterioro súbito de la función renal con anuria. Causa de alrededor 11 a 15% de la enfermedad renal crónica terminal. Esto nadie lo sabía, ¿no? Pero realmente fíjense que es importante, 11 a 15%. Es importante hoy en día realizar una pesquisa de vasos sanguíneos, de arterial y venoso, de flujo coronario y de flujo arterial. Sí, realmente hoy en día está el diagnóstico crítico o la pesquisa o los medios de prevención llamados pesquisa crítica. Sí, el problema, doctores, genera costo, genera programas, genera organización, planificación. Lamentablemente, esto ya se hace en países de primer mundo, obviamente de situación económica alta, que hoy en día es la nueva clasificación de la OMS, de la OPS, ya no es situación de primer o segundo mundo, no es. Entonces, va de eso, ¿no? Va de eso. Y pues económicamente nosotros en Bolivia no estamos para eso todavía, pero obviamente ya está en boga lo que es la pesquisa crítica de estos pacientes para evitar las complicaciones y la mortalidad. La displasia fibromuscular tiene características fundamentales: una hipertensión en mujeres jóvenes antes de los 30 años de edad, en mujeres menores de 50 que tienen presión alta, pero demuestran un empeoramiento súbito o que tienen una hipertensión que es difícil de controlar. Hay que sospechar ahí una displasia fibromuscular, una deformación, degeneración de la capa fibromuscular del vaso, ¿no?
La fibroplasia de la íntima es la forma más frecuente y se manifiesta con clásico aspecto de collar de perlas o cuenta de rosarios en un angiograma o en una tomografía o una resonancia. Ojo, les había dicho, de la vasculitis, doctores, tiene similar característica imagenológica, por lo que para descartar se tienen que realizar pruebas inmunológicas, que si salen positivas me llevarían al diagnóstico de vasculitis y si salen negativas me llevarían al diagnóstico de una displasia fibromuscular. Fisiopatológicamente la hipertensión renovascular pues empieza con una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona porque el riñón se siente agredido, ¿sí? Evidentemente, la activación crónica de compensación del sistema nervioso simpático, que es nuestra hormona, la primera en estimularse por estrés celular simpático. Ahí se liberan catecolaminas, mayor vasoconstricción, obviamente se activan las vías del estrés oxidativo por estrés, que les he comentado, existe reducción de las sustancias vasodilatadoras y predisponen a la sostenida concentración de sustancias vasoconstrictoras como la endotelina, provocando una lesión endotelial, doctores, lesión endotelial. Y como toda lesión del endotelio tiene que ir progresiva a la reparación, se produce lo que se llama los fibroblastos y empieza a haber lo que es una fibrosis, una esclerosis, y eso se convierte en una nefroesclerosis hipertensiva. Y obviamente el vaso ya no va a ser capaz de distenderse y vasocontraerse como antes. Ya van a ser más duros porque ya toma obviamente ahí los fibroblastos, colágeno tipo 4, ya empieza y el vaso se vuelve más duro y obviamente mayor resistencia y esto genera lo que se llama nefroangioesclerosis. Lo mismo va a generar en la diabetes, lo mismo va a provocar en la hipertensión, pero el mecanismo va a ser distinto. El diagnóstico, pues, no hay características clínicas que permitan diferenciar de otras causas de hipertensión. Obviamente, solamente tenemos que ir a hacer un diagnóstico, una pesquisa, pero nos puede orientar, dice, ¿no ve? Si es mujer, si es menor de los 30 años, si es mujer menor a 50 años, que tenga una hipertensión de difícil control o que sufra una agudización de la hipertensión, que tenga la paciente edema agudo de pulmón súbito y recurrente, retinopatía hipertensiva grave, que estos dos son características de un paciente que es de difícil control la hipertensión, aumento de más del 30% de la creatinina sérica después de iniciar un IECA o ARA2, en vez de mejorar, empeora la función renal. Por lo tanto, eso significaría que pues el paciente tiene un problema a nivel de las arterias renales. La detección temprana es importante porque el éxito de revascularización se relaciona inversamente con la duración de la hipertensión. Obviamente, esto es si es que el paciente va a poder acceder a una revascularización, pues el tiempo es órgano, ¿no? Cuanto más clínica, hipertensión, mayor repercusión sobre los vasos y sobre el riñón va a provocar, pues, y obviamente la revascularización va a estar más alejada y la curación o el control también. Características diagnósticas de la hipertensión renovascular, ¿no? Pues hay que buscar una estenosis de la arteria renal. Esto decían los libros, solo si se considera que el paciente se beneficiará del tratamiento de revascularización. Doctores, estos libros, obviamente son americanos, comentaban y decían esto. Solo si se va a considerar revascularización, diagnostíquenles, búsquenles. Así era de crudo. Hoy en día, gracias a la tecnología, ¿no? A la ciencia, se tiene que hacer el diagnóstico. ¿Sí?
El estudio radiográfico de la vasculatura renal es el principal abordaje diagnóstico. Se prefieren siempre las medidas no invasivas, obviamente, de no invasivo a invasivo. Y uno de los sugeridos y de acuerdo al profesional, a la capacidad, a la experiencia del profesional imagenólogo, pues la ecografía renal con Doppler es la mejor opción. La prueba inicial para detectar estenosis de la arteria renal, las velocidades mayores a 180 centímetros segundo son compatibles con estenosis de la arteria renal. También evalúan el tamaño, simetría y otras alteraciones estructurales. El índice de resistencia mayor a 0,8 aleja de un tratamiento de revascularización al paciente, ¿sí? Entonces, esto nos los da el imagenólogo, ¿sí? Obviamente, nosotros pedimos ecografía o ultrasonografía Doppler renal y él nos tiene que informar todo eso y tengo que ponerle mi impresión diagnóstica. ¿Qué me impresiona a mí? ¿No ve? Porque ahí yo estoy dirigiendo mi estudio. Si no lo dirijo, pues el médico se va a distraer buscando, no sé. Por lo tanto, es muy importante la correlación entre el profesional y lo que quiero ver en la imagen, o quiero que me lo busque, no lo que quiero ver, disculpen, lo que estoy buscando, ¿no? Tomografía computarizada helicoidal y angiografía por TC, por TAC, ¿no? Sensible y específica, es invasiva por el contraste, ¿no? Pero es muy buena. La angiografía por resonancia no es invasiva, el gadolinio podría estar asociado a nefrotoxicidad, está contraindicada en pacientes que tienen cualquier implante metálico. La angiografía renal es un método de referencia para el diagnóstico, obviamente es invasivo y existe riesgo de lesión inducida por el catéter, es como un cateterismo cardíaco, como una terapia de reperfusión coronaria o una angioplastía primaria en el corazón, ¿no? El catéter, uno, puede provocar o una trombosis, ¿no ve? O porque está a un nivel, puede liberar una parte y al sacar puede lesionar y un pequeño coágulo o un pequeño trono pasa y puede ir a obstruir otros vasos más pequeños, ¿no? Puede pasar al estar sacando o al estar maniobrando, puede lacerar y puede perforar y obviamente disecar una arteria. Son riesgos que se corren en un cateterismo, no solamente cardíaco, sino también renal en este caso. ¿Ya? Obviamente, la angiografía renal es gold estándar siempre que las pruebas no invasivas no sean concluyentes. Hoy en día, doctores, con la tomografía, la angiotomografía, muchas de las veces se puede realizar el diagnóstico. ¿Ya? Bien. Diagnóstico funcional es de utilidad en pacientes con enfermedad unilateral y con funcionamiento renal normal, es decir, que solamente podrían tener un riñón o un riñón solamente es funcional. ¿Cómo se realiza esta prueba? Que se llama actividad de la renina plasmática con captopril. Se hace la prueba con captopril, ¿ya? En la hipertensión renovascular, mientras la angiotensina 2 esté elevada, la renina tendría que estar suprimida por un mecanismo de retroalimentación negativa, por lo que aumentará en un riñón estenótico con la inducción de IECAS, es lo que les decía. Si el paciente está con hipertensión, usted les da un IECA, en vez de mejorar, empeora y la creatinina aumenta más de un 30%, pues están frente a una hipertensión renovascular. Las concentraciones de renina no deberían determinarse en situaciones de estrés, ¿ya? Y obviamente se ve estimulada por el consumo de sal, postura, edad, raza. Esto va a evitar que haya confusión en lo que dicen renina, el valor está elevado o está bajo, entonces no tendría que ser sometido a una determinación sérica si existen situaciones de estrés y va a depender mucho de la medicación y del estado del paciente en el que se encuentre. No se debe realizar una situación de estrés, ya los habíamos dicho. Renograma isotópico con captopril. El renograma, doctores, es un método muy bueno, ¿ya? Nosotros acá hemos pedido en algunas situaciones para ver prueba funcional del riñón. Se realiza con medicina nuclear, es un método obviamente que necesita medicina nuclear por estos isótopos.
radioactivos y obviamente aquí en Cochabamba solamente tenemos uno en la Universidad Mayor de San Simón, que a veces hay reactivos y a veces no, ¿no? Eso va a depender de los reactivos de la institución. El tratamiento lo sabemos muy bien, no hay un tratamiento específico, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es, según la progresión y la relación del grado de estenosis, hay que controlar la presión arterial, no nos queda otra, mantenimiento de la función renal, disminución de los factores de riesgo cardiovascular, revascularización con o sin prótesis, ¿no? O endoprótesis. Esto ya obviamente lo va a determinar el cirujano cardiovascular, si es que hubiera prótesis o no, ¿no? Eso ya, acá, que yo sepa, no se han realizado estas cirugías al momento. Sí, obviamente en pacientes con coronariopatía, ¿sí? Hay stent, hay implantes incluso heterólogos, ¿no? Pero no he visto yo implante de endoprótesis en pacientes con estenosis de la arteria renal. El tratamiento médico va a ir a limitar o evitar los factores de riesgo modificables como el tabaco, la dislipidemia, el control glucémico, la antiagregación plaquetaria que se tendría que dar y el control de la presión arterial. La hipertensión arterial refractaria es con un control inadecuado de la presión arterial con la asociación de 3 fármacos. Pensar en revascularización siempre y cuando se haga una pesquisa crítica en el paciente. Esta hipertensión arterial refractaria, tratamiento, es un criterio de derivación de un primer o segundo nivel a un centro de mayor complejidad. Por lo tanto, si ya han llegado a dosis óptimas y están con 3 medicamentos y no mejora, es un criterio de derivación a especialidad o centro de mayor complejidad. ¿Listo? Muy bien, ahí está, esa es la bibliografía. Mientras escucho sus preguntas o alguna duda, por favor, alístense para atender. Vamos a llamar lista. Está haciendo mucho frío. Doctor, Diga, doctora. quería pedirle si por favor podía subir la presentación de hipertensión renovascular, por favor, al Teams. Ya, claro que sí, doctora. Hoy mismo lo hago. ¿Listo? Y esta hipertensión, pero no. Sí, doctor, este tema ya está. Perfecto. Bien. Aquí está. Bien. Álvarez, Andrea. Buenas noches, Doc, presente. Hola, doctora, ¿cómo estás? Amorín, Lara. Presente, Doc. Buenas noches. Hola, Beatriz. Ampuero, Marco. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Antonio. Arancibia, Camila. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Cami. Carlos Arévalo. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Alberto. Arzabe, Camila. Presente, Doc, buenas noches. Hola, Cami. Barbato, Fabricio. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Fabricio. Estefanía Caso. Presente, doctor. Buenas noches. Hola. Castro Homero. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Josué? Do Amaral Daine. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Daine. Dos Santos, Juliana. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Encinas, Fernando Daniel. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Fer. Esther Escobar. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Esther?
Farfán Brian. Hernández Marco Antonio. Presente, doctor. Ferreira Freddy. Presente, doc. Flores Saraí. Flores Belén. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Belén. Flores Carolina. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Caro. Andrés Galindo. Presente, buenas noches. Hola, Andrés. Noelia Gamboa. Buenas noches, doctor presente. Hola, Noé. Cristian García. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Cristian. Graciela Hinojosa. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Graciela. Frank Guaita. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Frank. Cintia Lastra. Presente, doc. Buenas noches. Hola, Cintia. Alex Limpias. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Alex. Leila Yamoca. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Leila. Jarmison Luciano. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Jarmison. Martínez Sebastián. Presente, doctor, y buenas noches. Hola, Andrés. Nilipu Edinson. Nilipu. Ocampo Weimar. Sí, presente, doctor. Buenas noches. Hola, Weimar. Gabriel Olivera. Eres Vanessa. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Vane. Melina Pierola. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Melina. Pablo Rojas. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Pablo. Carlos Javier Salguero. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Carlos. Sarmiento Janet. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Janet. Sharifi. Presente, doctor. Mohamed. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Mohamed? Soria Luciana. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Luciana. Taboada Cristian. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Cristian. Natalia Terceros. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Natalia. Vargas Diego. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Diego. Vargas Valesca. Está. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Valesca, ¿cómo estás? Vilches Kiara. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Kiara. Villagra Fabián. Presente, doc. Buenas noches. Hola, Fabián. Natalie Zambrana. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Muy bien, doctores. Les agradezco pues por la asistencia. Casi todos han asistido. Y pues ya la siguiente vemos. ¿Cuándo es su examen? ¿Saben ustedes? Creo que es del lunes que viene al siguiente, doc. El lunes 23. 23 de mayo. Sí, doc. Perfecto. Muy bien, doctora. Les voy a mandar yo más o menos el cronograma para tratar de verlo avanzado y podamos quedar solamente para el final muy poco, ¿ya? Muchas gracias. La clase ha terminado. Pues buen fin de semana. Cuídense. Gracias, doc. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas Para noches, usted doctores. igual. Buenas noches, doctores. Gracias a ustedes. Gracias.
En este momento estoy pasando ya el tema de hipertensión renovascular al Teams, ¿ya? Para los que quieran descargarlo. Gracias.